Hola, mi nombre es Mara Crudele y soy manager de Logística Internacional en Unilever Argentina. Hoy te doy la bienvenida al módulo de Comercio Exterior para Pymes que dictaremos junto a Janina Lojo, licenciada en Comercio Internacional, magíster en Finanzas y consultora integral de empresas. En este mundo cada vez más globalizado, las pymes tienen una oportunidad única para ampliar sus horizontes más allá de las fronteras nacionales y participar en el mercado global. El comercio internacional no solo ofrece la posibilidad de llegar a nuevos clientes en diferentes partes del mundo, sino que también brinda acceso a recursos, tecnologías y oportunidades de colaboración que pueden impulsar el crecimiento y la innovación de las empresas. Ingresar al comercio internacional puede parecer una tarea abrumadora y con desafíos que van desde la logística y los trámites aduaneros hasta la comprensión de las regulaciones y culturas comerciales de diferentes países. En este módulo vamos a conocer los diferentes beneficios del comercio exterior, así como los desafíos más comunes y las principales estrategias para competir y prosperar en el mercado externo. A la vez, vamos a detenernos en el paso a paso para llevar adelante la exportación e importación de bienes y servicios de manera exitosa a través de guías y herramientas. Esta capacitación es tu oportunidad para convertir los desafíos en oportunidades y así lograr el crecimiento y la expansión de tu pyme. Empecemos. Hola, les damos la bienvenida nuevamente a la cápsula logística de Unipyme. Soy Janina Lojo, directora de la consultora Lojo, y en este módulo vamos a hablar sobre el comercio exterior para que puedan conocer el paso a paso para llevar adelante una exportación o una importación de bienes o servicios. Primero que nada, nos vamos a ubicar sobre cuál es el marco normativo y para eso primero tenemos que entender de qué se trata el comercio exterior. ¿Qué es el comercio exterior? Es el acto de llevar adelante actividades comerciales entre diferentes países. La Organización Mundial del Comercio obviamente lo ha definido de una manera más amplia, incorporando a la definición tanto el intercambio de bienes como de servicios. Cuando hablamos de marco normativo tenemos que entender de que obviamente como esto involucra a varios países, vamos a tener normas tanto internacionales como nacionales que nos van a regular. En el ámbito internacional, predominante el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, denominado GATT, así como también todos los acuerdos suscriptos en el marco de la Organización Mundial del Comercio. A nivel nacional tenemos que hablar del Código de Comercio, el Código Aduanero y más específicamente en lo que respecta a lo que tiene que ver con cobros y pagos, tenemos que remitirnos al texto ordenado de exterior y cambios y al régimen penal cambiario que lo define el Banco Central de la República Argentina. Probablemente se pregunten, ¿cómo arranco? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para comenzar como importador-exportador? Bueno, en principio hay que registrarse. ¿Y qué tengo que tener en cuenta a la hora de registrarme? Tengo que ir a chequear cuáles son los requisitos que debo cumplir. Para eso tenemos como referencia el Código Aduanero y el Decreto 70 del 2023. Pero como la normativa es muy dinámica, lo mejor es consultar con el despachante de aduana cuáles son los requisitos que están en este momento siendo exigidos por la autoridad de aplicación, que es la Dirección General de Aduanas dependiente de la AFIP. Si quieren hacer una primera aproximación, pueden consultar en el sitio web de la AFIP, donde van a ver todos los requisitos generales. Para hablar en comercio exterior necesitamos utilizar un lenguaje en común. ¿Por qué? Porque cuando recibimos una cotización o cuando vamos a cotizar un producto, tiene que saber nuestra contraparte qué es lo que le estamos ofreciendo y qué es lo que nos están ofreciendo. Y para eso se crearon los Incoterms. Hay varias versiones de los Incoterms. En general, se suele trabajar con la última versión vigente, si no deberíamos aclarar a qué versión nos estamos refiriendo, y la última versión es la del 2020. ¿Qué son los Incoterms entonces? Bueno, son reglas. ¿Y para qué están? Para delimitar cuáles son los derechos y las obligaciones que deben cumplir las partes en esta compraventa internacional en lo que respecta a cuáles son las obligaciones de la parte compradora y de la parte vendedora, qué costos va a asumir cada una de las partes, cuál es la responsabilidad sobre la mercadería y en particular a partir de qué momento la parte vendedora deja de ser responsable sobre esa mercadería y le cede la responsabilidad a la compradora, quién va a tener que hacerse cargo de los despachos de aduana y el lugar y el momento en el cual se hace entrega efectiva de la mercadería. Acá es muy importante remarcar que cuando se traslada la responsabilidad, estamos trasladando la propiedad de la mercadería.
Los Incoterms se dividen en 4 grandes grupos que podemos identificar en función de la letra con la cual comienzan. Tenemos el grupo E, el grupo F, el grupo C y el grupo D. A medida que vamos avanzando del grupo E al grupo D, vamos viendo que la parte vendedora va asumiendo cada vez más responsabilidad y asimismo el precio incorpora, ¿sí?, mayor cantidad de costos y de operaciones que va a llevar adelante la parte vendedora. Lo que tiene, ¿sí?, el Incoterm de relevante es que es lo que nos dice a nosotros cuando nos cotizan qué es lo que incluye el precio. Por eso es tan importante entender qué significa cada Incoterm. En el grupo E tenemos el Incoterm Ex-Work, que es entrega en el depósito del vendedor. Acá el vendedor no asume ninguna responsabilidad y el precio es el más simple de todos. Es puesto en la bodega del vendedor. En el grupo F vamos a encontrar 3 Incoterms, uno de los cuales es el más conocido. Tenemos el FCA, franco porteador. Tenemos el FAS, que es el que se conoce como franco al costado del medio de transporte o franco al costado del buque, y el más conocido, como les dije, el FOB, que es franco a bordo o libre a bordo. Acá lo que vamos a remarcar es que en este momento, cuando nos ofrecen una cotización FOB, todos los costos, todas las operaciones y todas las responsabilidades que se incluyen son hasta que la mercadería cruza la borda del buque o es subida al medio de transporte, o en el caso del FAS, es colocada al costado del medio de transporte. ¿Esto qué significa? Que a partir del momento en que, por ejemplo, si me dan una cotización FOB, la mercadería está arriba del buque, yo ya soy responsable de la misma y de todo lo que le suceda. Lo mismo si yo estoy vendiendo al exterior y cotizo FOB, me voy a tener que hacer responsable de la mercadería hasta que ésta se encuentre arriba del medio de transporte. En el siguiente grupo, que es el grupo C, también vamos a encontrar algunos que quizás los escuchamos nombrar en algún momento. Tenemos el CFR, que es costo y flete, el CIF, que es costo, seguro y flete, el CPT, que es transporte pagado hasta, y el CIP, que es transporte y seguro pagado hasta. Acá lo que vemos es la responsabilidad de la mercadería se va a trasladar en el momento en que la misma se encuentra arriba del medio de transporte. Eso no cambia, en esto funcionan como si fuera un FOB. La diferencia es que los costos ya van a incluir, en el caso de un CFR, el flete y en el caso de un CIF, el seguro. Y luego nos vamos al grupo D, que es el más completo de todos y el menos utilizado en general, porque esto implica avanzar muchísimo en la cadena logística, ya que estamos en el módulo de logística, que implica brindarle al cliente o que nuestro proveedor nos brinde la posibilidad de que se encargue de toda la operación logística de la importación o, en el caso de que nosotros seamos los vendedores, la exportación. Y vamos a encontrar el DAP, que es entregado en el lugar, o sea, pautamos previamente con la contraparte dónde se va a entregar la mercadería. El DPU, que es entregado en el lugar de descarga, pero tenemos el DDP, que es entregado y con los derechos pagados. Esa es la diferencia con el anterior. En el DPU, los derechos son pagados por quien compra la mercadería. Los derechos de nacionalización, ya sea si son en la Argentina o en una importación, serían los derechos para poder avanzar en la importación, y si nosotros somos los proveedores internacionales, será nuestro comprador quien en el lugar de destino se haga cargo de pagar los derechos y tasas. En el caso de un DDP, vamos a tener que encargarnos, si somos vendedores, de hacer frente a todos los gastos que hay hasta que podamos entregarle al cliente la mercadería en el lugar pautado, en el país de destino. Acá vamos a poder ver un diagrama donde vamos viendo cómo va avanzando la responsabilidad, pero asimismo los costos, ¿sí?, en el caso de los distintos Incoterms. Voy a volver a remarcar lo mismo. La responsabilidad de la mercadería se traslada una vez que está arriba del medio de transporte a partir del Incoterm FOB en adelante. A partir de ese momento lo que vamos a ir incluyendo son gastos, pero la responsabilidad de la mercadería, es decir, la propiedad de la mercadería, se traslada a partir de que la mercadería ya está arriba del medio de transporte. Ahora estamos hablando mucho sobre qué es la mercadería, y cómo definimos mercadería
Y más importante, ¿cómo nos aseguramos de que cuando estamos hablando, hablemos el mismo idioma? Porque quizás mi proveedor o mi cliente interpreta en esa definición que yo le doy de la mercadería algo totalmente diferente a lo que yo estoy interpretando. ¿Qué es la mercadería? ¿Cómo la definiríamos? Si la tenemos que definir en grandes rasgos, vamos a decir que es todo aquello que es susceptible a ser importado o exportado. Y esto comprende tanto bienes como servicios. Para tener un lenguaje en común, para poder saber que estamos hablando de lo mismo, se ha desarrollado lo que se conoce como posiciones arancelarias. ¿Qué es una posición arancelaria? Es un código numérico o alfanumérico, dependiendo con qué nomenclatura estemos trabajando, que nos permite identificar a una mercadería en base a sus características. Y ahí lo que vamos a tener que tener en cuenta son las reglas generales de interpretación del sistema armonizado. El sistema armonizado de designación y codificación de mercadería lo que hace es establecer pautas para llevar adelante una correcta clasificación arancelaria y está organizado en capítulos, partidas, subpartidas y sufijos de valor. Una vez que conocemos cuál es la posición arancelaria, ¿qué información podemos obtener a través de este código? Si hay incentivos gubernamentales, cuáles son los requerimientos y condiciones para poder exportar el producto. Identificar en el caso de corresponder, si tenemos que pagar derechos de importación, derechos de exportación, si hay algún tipo de tasa, gravamen especial, si tiene un tratamiento arancelario diferente, si hay cuestiones como pueden ser, por ejemplo, algún trámite previo que haya que realizar, si hay preferencias negociadas, cuáles son las intervenciones previas, qué requisitos si tenemos que cumplirlos, sanitarios, de seguridad. Básicamente nos permite saber todo lo que necesitamos para poder llevar adelante la operación, ya sea de exportación o de importación, desde lo técnico. Probablemente una de las cosas que más les interese conocer es cómo puedo cobrar o cómo puedo pagar yo mis operaciones. Más allá de que vamos a ver más adelante las cuestiones técnicas cuando estamos en una exportación o una importación, hay términos que son claves para ambas operaciones. Un pago se dice que es anticipado cuando se realiza previo al embarque de la mercadería. Y el pago se va a considerar vista cuando el vendedor ya me presenta a mí el documento y yo puedo dar certeza de que esta mercadería ya está a bordo del buque, a bordo del medio de transporte, es decir, ya está viajando. Y luego tengo la opción del pago diferido. Acá es, yo realizo el pago con posterioridad a ¿cuándo? A que la mercadería ya está en destino y ahí puede ser que yo tenga un registro de ingreso aduanero o todavía no cuente con el registro de ingreso aduanero. Pero el pago ya va a ser diferido, ¿sí? Porque ya llegó al destino. Si cuento con el registro de ingreso aduanero, eso significa que ya se hizo la nacionalización de la mercadería. Si yo todavía no tengo el registro de ingreso aduanero, esto significa que la mercadería permanece en una zona que se denomina zona primaria aduanera. ¿Puedo combinar estos distintos medios de pago? Sí. Tanto como cliente como vendedor yo puedo hacer distintos planes de pago, podríamos decirle, y encontrarnos con que un cliente, ¿sí? Uno le ofrece pagar un 50% anticipado y el otro 50% vista. Puede ser que a mí mi proveedor me exija que haga un 30% del pago anticipado, un 20% del pago cuando se coloca ya la mercadería a bordo del buque y el resto que se cancele una vez que la mercadería arribó a nuestro país. Es decir, podemos negociar cómo vamos a ir pagando. Pero estos son formas de pago. Después tenemos instrumentos que nos permiten canalizar estos pagos, estos medios de pago. Y vamos a ver que en este caso vamos a ir pasando de una menor seguridad, pero menor costo, a una mayor seguridad y mayor costo en relación a la transacción económica. Podemos hacer una transferencia o una orden de pago simple. Esto es como cuando operamos en el mercado local y le damos la instrucción a nuestro banco a través de una plataforma digital de transferirle a una persona por una operación de compraventa. Es exactamente lo mismo. La diferencia acá es que vamos a tener que tener datos como, por ejemplo,
el número de cuenta del banco de destino, el nombre del banco de destino, y vamos a tener que contar con un código SWIFT, que es el que le informa al banco un montón de datos que necesita para poder hacer esa transferencia internacional. También puede ser que alguna vez hayan escuchado nombrar el IBAN que se utiliza en las operaciones cuando estas son con Europa. Después tenemos la cobranza documentaria. Acá lo que vamos a tener es que el banco, la entidad financiera con la cual vamos a tramitar la operación, va a simplemente notificarme que recibió los documentos vinculados con la operación y al recibir eso da la instrucción de que se libere el pago. ¿Sí? Y finalmente nos encontramos con la carta de crédito, que probablemente todos hayan escuchado que es el medio de pago más seguro y es el más recomendado. El tema con la carta de crédito es que es el más costoso. Y además de que a cualquier inconsistencia, a cualquier cosa que difiere de lo que está dentro de lo pautado en la carta de crédito, para que se pueda cumplir con la obligación del pago, hay que salvarla, por decirlo de alguna manera simple, y eso tiene un costo económico. La carta de crédito, ¿qué nos garantiza? Que si se cumplen todas las condiciones pautadas en ella, la entidad financiera va a cumplir con el pago. O sea, el vendedor se garantiza cobrar si cumple con todas las condiciones. ¿Esto qué significa? Vamos a ponerlo en un ejemplo práctico. Si, por ejemplo, yo dije que iba a entregar la operación el día 3 de junio y por una demora en el puerto, la mercadería, en lugar de ponerse a bordo del buque el día 3 de junio, se puso el 4 de junio, ahí hay una inconsistencia. Y vamos a tener que esperar de que quien compra valide esa diferencia para que el banco libere el pago, si no, no lo va a hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado porque aparte dentro de las cartas de crédito existen distintos tipos. Y cada tipo de carta de crédito nos impone condiciones diferentes. Bueno, vamos a arrancar a hablar sobre las exportaciones, porque quizás muchos de ustedes tienen productos y los quieren posicionar a nivel internacional. Primero que nada vamos a definir qué es una exportación y cuando hablamos de definir nos vamos a remitir al código aduanero. Ahí vamos a ver que exportación es la extracción de cualquier mercadería del territorio aduanero, entendiéndolo como todo el ámbito terrestre, acuático y aéreo sometido a la soberanía del Estado Nacional, como también los enclaves constituidos a su favor en donde se aplica un mismo sistema arancelario y de prohibiciones económicas. ¿Qué es lo que podemos exportar? Podemos exportar bienes o servicios, siempre teniendo en cuenta que ni los bienes ni los servicios tengan una prohibición vinculada a la exportación de estos. ¿Qué nos debería motivar a exportar? Porque exportar es una decisión que se tiene que tomar dentro de un plan estratégico de la empresa. Tiene que ser un objetivo de máxima y no una decisión tomada a la ligera. ¿Por qué exportamos entonces? Porque, por ejemplo, contamos con capacidad ociosa y queremos, de esa manera, al poder en otros mercados canalizar una mayor oferta, bajar los costos productivos. También podemos querer exportar porque nuestro producto sufre de estacionalidades en el mercado interno y a través de la exportación podemos amesetar el problema de la estacionalidad que hace que tengamos periodos con una alta demanda y periodos de baja demanda. Otra puede ser el crecimiento. Estamos buscando que nuestra empresa logre un hito de crecimiento, rompa el techo de cristal que tiene. La otra puede ser la diversificación. Y finalmente el desarrollo. Vuelvo sobre lo mismo. Exportar es una decisión estratégica que no debe tomarse a la ligera y que debe analizarse con tiempo. Acá lo que vamos a observar es un diagrama de cómo sería una operación de exportación desde el principio hasta el final. Vamos a empezar por el primer paso. Supongamos de que yo recibo un pedido de cotización desde el exterior. Alguien que esté interesado, ¿sí?, en adquirir mi producto. Entonces, ¿cómo sé qué precio informarle? ¿Cómo puedo cotizar yo mi producto? En general, cuando vamos a exportar, el Incoterm más utilizado es el FOB, ¿sí? Entonces, ¿qué es un precio FOB? Es aquel que va a comprender todos los costos del producto hasta su embarque, incluyendo empaquetado, transporte hasta el punto de envío y los costos de aduana. Para calcular un precio FOB,
utilizamos una fórmula matemática bastante compleja que incluye todos los costos que antes les mencioné. Pero para rápidamente hacerse una idea, pueden recurrir hoy día a el sitio web de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, conocida como BUCE, que les permite a través de una calculadora hallar su precio FOB sin tener que utilizar esta compleja ecuación matemática. Pero antes de enviarle mi presupuesto al cliente, una de las cuestiones que tengo que tener en cuenta es si hay algún tipo de prohibición, algún tipo de limitante en el país de destino que me pueda hacer a mí la operación más compleja. Porque lo tengo que saber antes de comprometerme, ¿sí?, a operar. ¿Hay barreras de entrada? Sí, hay barreras de entrada. Estas barreras pueden ser arancelarias o pararancelarias. Arancelarias es cuando tengo un derecho o un arancel a pagar. Y obviamente acá podemos encontrarnos con distintas situaciones. Puedo tener un derecho ad valorem, que me aplican directamente un porcentaje sobre la mercadería, un derecho específico, que es una tasa que se aplica sobre la mercadería expresada en la unidad monetaria que se utiliza por una unidad de medida. Vamos a ponerlo en un ejemplo. El derecho ad valorem es el clásico, tengo que pagar un 15%, ¿sí? Y el derecho específico es, voy a tener que pagar $5 por cada metro cuadrado de tela que exporto. Es un ejemplo, ¿sí? También puedo tener un ad valorem y un específico, que ahí tendríamos un derecho compuesto. A veces vamos a encontrarnos con que además de tener el derecho de importación en el país de destino, tenemos algún tipo de sanción, puede ser un derecho compensatorio o un derecho antidumping, ¿sí?, porque hay algún tipo de medida que se ha iniciado previamente. Y estos pueden adoptar cualquiera de los formatos que antes mencionamos. En el caso de las barreras pararancelarias, lo que vamos a ver es, hay trámites que cumplir, ¿sí?, certificaciones, distintos tipos de mecanismos por los cuales nos obligan a cumplir requisitos o condiciones que hacen más difícil el ingreso de los productos. Pueden ser sanitarios, pueden ser técnicos, dependerá de la característica del producto que ustedes están trabajando. Supongamos que mi cliente confirma la orden de compra. Bueno, ¿quiénes son los actores claves que van a intervenir y participar en toda esta operación tan larga que vemos en el gráfico? Tenemos ya y conocemos al vendedor, ¿sí? Nosotros somos los compradores. De ambos lados, ¿sí?, vamos a tener distintos organismos reguladores que van a intervenir. Al mismo tiempo, vamos a tener aduana, tanto en el país que me va a estar comprando como en el país mío. Obviamente vamos acá a tener a la Dirección General de Aduanas. Vamos a tener despachantes de aduana o agentes que se van a encargar tanto acá como en el país de destino de hacer la gestión aduanera. Vamos a tener agentes de transporte que van a ser quienes van a permitir toda la cadena logística de la mercadería. Y ambas partes van a tener que nombrar obviamente una entidad financiera que va a ser la que va a gestionar el cobro y el pago de la operación. Una vez que estemos listos para avanzar con la operación de exportación, obviamente que vamos a tener que empezar con lo que es la gestión aduanera. Para la gestión aduanera tenemos que tener en cuenta si en nuestro país hay organismos que intervienen. Los nombramos antes, podemos tenerlos en origen como en destino. Muchos son los organismos que pueden intervenir y esto obviamente va a depender del tipo de producto con el que estemos comercializando. Podemos nombrar entre algunos ejemplos al Instituto Nacional de Alimentos, el INAL, al Servicio Nacional de Sanidad Animal, SENASA, también tenemos al ANMAT y así muchos más. También podemos tener que realizar algunos trámites que no nos vamos a poner a profundizar, pero que quizás nos requieran tanto acá como en destino para que la mercadería pueda llegar al comprador. Obviamente que tenemos que hablar de qué documentos vamos a tener que preparar en toda esta operación, ¿sí? En primer lugar tenemos el contrato de compraventa internacional. El contrato de compraventa internacional es un documento que lo que va a determinar es las características de la operación. Muchas veces vamos a ver que no hay un contrato de compraventa internacional, que las partes únicamente suscriben una orden de compra y esta hace las veces de contrato de compraventa. O sea que
se puede observar que no en todas las operaciones se da el contrato de compraventa. También, cuando se suscribe cartas de crédito, muchas veces todas las características que la operación tiene que cumplir están establecidas en la carta de crédito y el contrato de compraventa internacional no se elabora. Yo les hablé de la orden de compra. La orden de compra o cotización es un documento que puede ser utilizado como reemplazo de este contrato de compraventa y que es el que más se utiliza. La orden de compra implica la aceptación del comprador de los términos que se ofreció en la propuesta del proveedor. Una vez que se emite la orden de compra, o hay una conformidad, se empieza a preparar el pedido. Por lo tanto, difícilmente podremos dar marcha atrás sin tener un inconveniente con nuestro cliente o con nuestro proveedor. Tenemos la factura proforma, que es un documento en donde vamos a ver las características de la transacción comercial. Ahí vamos a poder detectar mercadería, Incoterm, precio, cantidad, forma de pago, medio. También puede estar indicado el plazo de entrega y la validez de la oferta. En inglés se denomina proforma invoice. No tiene formato, no tiene reglas preestablecidas que haya que cumplir y en realidad se suele regir por los usos y costumbres del comercio internacional. Muchas veces esta es requerida por el cliente porque es la que utiliza si tiene que realizar un pago anticipado. Después vamos a tener la factura comercial. Esta ya es el documento definitivo que se le entrega al cliente con la carga, o cuando vamos a empezar el proceso logístico. Y esta sí ya tiene que cumplir con condiciones que pueden venir tanto de origen como también de destino. ¿Qué significa esto? Que puede ser que en el país de origen no haya un requisito que cumplir con respecto a la información que tiene que tener la factura comercial, pero sí en el país de destino, para que el banco pueda hacer los trámites del pago, se requiera que tenga determinada información. Además, debe tener toda la información de quién está emitiendo esa factura. ¿Para qué? Para que a los términos de la trazabilidad se pueda contar con datos que permitan a nivel fiscal registrar a ese proveedor. En el caso de nuestro país, cuando vamos a emitir una factura comercial, tiene que estar indicada la forma de pago, el medio de pago, la fecha de vencimiento, el Incoterm, y esto sucede tanto en importación como en exportación. La diferencia es que en el caso de facturaciones para exportación vamos a ver que esta se hace a través del sitio web de la AFIP, que esto no sucede cuando nosotros somos importadores, que muchas veces recibimos una factura elaborada dentro del sistema del proveedor. Cuando somos exportadores tenemos que emitir una factura E, la vamos a tener que tramitar a través de la AFIP. Como pueden verla acá, tiene un formato particular, similar al de las facturas A o B, y cumple con todos los requisitos que establece la aduana para poder hacer la operación. El packing list o lista de empaque lo que nos va a brindar es información sobre cómo está compuesta y distribuida la carga en cuanto a características físicas. Distribución de la mercadería, embalajes, pesos, dimensiones. El embalaje debe estar adecuadamente señalado porque muchas veces puede requerirse verificar físicamente y por lo tanto se tiene que poder desprender del packing list la información para ubicar la mercadería. El packing list tampoco tiene un formato preestablecido que tenga que cumplir y es muy importante a la hora de solicitar una cotización para un transporte, sea marítimo, aéreo, terrestre. Lo que nos van a pedir es el packing list para poder saber el peso y el peso volumétrico, es decir, las dimensiones de la carga. Una vez que hemos elegido el medio de transporte o nuestro cliente nos informa cuál es el medio de transporte y se pone a disposición del transportista la mercadería, se va a emitir el documento de transporte. Recordemos que este es sumamente importante porque el documento de transporte, el famoso BL, ¿sí? Como se conoce el Bill of Lading, que es el que se emite cuando está la mercadería a bordo del buque y este ya zarpó, transfiere la propiedad de la mercadería. Es sumamente importante, así que hay que prestar mucha atención en el momento de la confección del documento de transporte, porque en general el transportista lo que hace es emitir un borrador que envía a las partes para que éstas revisen de que los datos consignados sean los correctos, tanto en cuanto a las partes intervinientes como en la definición de la mercadería y en la posición arancelaria que se está indicando, porque esto es clave a la hora de que se haga el proceso de aduana en el destino.
Después tenemos un documento especial que es el certificado de origen. El certificado de origen es un documento mediante el cual se constata que la mercadería exportada está, ¿sí?, conforme a las reglas negociadas, cumpliendo con las normas que determinan de que eso es originario de uno de los países que está interviniendo. ¿Por qué me van a pedir a mí un certificado de origen? Porque hay acuerdos negociados que me dan preferencias arancelarias. Vamos a llevarlo a un caso práctico. Por ejemplo, si yo tengo una mercadería fabricada en la República Argentina y la voy a exportar a Brasil, voy a tener que tramitar el certificado de origen porque, dando fe de que esa mercadería es originaria de la Argentina, probablemente ingrese a Brasil pagando arancel cero. ¿Por qué? Porque hay preferencias arancelarias negociadas en el marco del Mercosur que le permiten ingresar arancel cero, salvo que sea una mercadería que se haya exceptuado y que por algún motivo justamente no esté dentro del listado. Pero en el caso de los países miembros del Mercosur esto es bastante poco común. Pero no solamente nos vamos a encontrar con mercadería que necesita certificado de origen porque la voy a enviar a un país del Mercosur. Puede ser que esté enviando la mercadería a cualquier otro país, por ejemplo Egipto, Israel, México, y yo tengo acuerdos negociados donde quizás no voy a pagar arancel cero, pero sí voy a tener una preferencia, es decir, voy a pagar menos arancel de importación. Y esto es importante, ¿por qué? Porque mi cliente, a la hora de elegir si compra mi producto o compra el producto de otro país, va a considerar la posibilidad de pagar menos derechos de importación, como lo haríamos nosotros. El permiso de embarque es el documento de aduana que se emite al momento de hacer la exportación. Es la declaración de exportación. Generalmente hablamos y normalmente nos referimos a los documentos aduaneros como despacho, pero el despacho es el de importación. El documento que se emite a la hora de hacer una exportación se llama permiso de embarque y es el que permite la salida de la mercadería hacia el país que tiene de destino. En el permiso de embarque, ustedes van a poder observar en detalle un montón de información, desde cuál es el valor que se pagó de la mercadería, así como también la liquidación de los tributos y tasas que se pagan al momento de hacer la destinación, ¿sí? Una vez emitido el permiso de embarque, la mercadería ya está transitando y arriba a el país de destino, se hace la gestión aduanera y finalmente nuestro cliente recibe el producto. Entonces ustedes deben estar haciendo dos preguntas. ¿Cuándo cobro? Y además, escuché hablar de los reintegros. ¿Qué son los reintegros? Bueno, vayamos por parte. Primero, ¿cuándo cobro? Eso es muy importante. Bueno, en primer lugar, según lo acordado entre las partes. Ya dijimos que yo le puedo pedir a mi cliente que me pague anticipado, vista o diferido. Pero ¿qué tengo que tener presente estando acá en la Argentina en este momento? De que puedo tener que cumplir con normas en origen que establezcan plazos para el cobro si yo quiero darle a mi cliente financiamiento. Y además de eso, que puedo tener plazos en lo que respecta al ingreso y liquidación de divisas. Para ello tengo que ir al texto ordenado de exterior y cambios, chequear mi posición arancelaria, cuál es el plazo máximo que tengo para cobrar la operación y cuáles serían las excepciones en las cuales yo podría no cobrar dentro de ese plazo. Importante y tener en cuenta que es ingreso y liquidación de divisas, porque estoy haciendo una diferenciación entre ambos conceptos. Yo puedo cobrar la operación y la voy a cobrar en el exterior, en una cuenta que me va a facilitar mi banco, pero del momento en el que cobro, puedo tener una obligación de traer esos dólares al país, traer la moneda en la que haya cobrado, ¿sí? Generalmente son dólares, dar la instrucción al banco que la traiga a la Argentina y que haga la venta, ¿sí?, de esos dólares que yo cobré en el mercado único y libre de cambios, que eso es lo que se denomina liquidación. Para eso muchas veces hay plazos que cumplir y los tengo que tener presente porque en caso de incumplimiento lo que corre son las sanciones del régimen penal cambiario. Y también puedo tener normas en destino vinculados con los plazos de pago. Si las hubiera, las tengo que considerar y negociar para ver que se ajusten las normas de destino con las normas de origen. Por ejemplo, aquellos que nos venden a nosotros en la Argentina muchas veces se ven condicionados en cuanto al cobro
por las normas que tenemos nosotros por los plazos de pago. Y después vamos a hablar de qué son los reintegros, porque es uno de los beneficios que tiene exportar. Y es la devolución total o parcial de los impuestos que yo hubiese pagado durante las distintas etapas de producción y comercialización. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque muchas veces se piensa que el reintegro es la devolución del derecho de exportación que pagué, y eso no es así. En el reintegro me van a devolver parte o todo lo que yo pagué en impuestos. ¿Por qué? Porque el principio es que no se exportan impuestos. Así que esto es muy importante porque es uno de los puntos que hay que tener en cuenta cuando uno elabora el precio FOB, que nosotros no trabajamos con esta fórmula, pero que la calculadora que ustedes van a ver en el BUCE va a discriminar y va a considerar este factor. Si ustedes quieren arrancar a exportar, pero todo el sistema les parece muy complejo, desde ya hace unos años hay una herramienta que se ha puesto a disposición que es el Exporta Simple. Es una plataforma que le permite a ustedes como exportadores resolver gran parte, ¿sí?, de las cuestiones, en particular todo lo que tiene que ver con la logística. Se puede utilizar para enviar productos a cualquier parte del mundo, principalmente, obvio, es para emprendedores, para pymes que recién están arrancando y el único requisito es tener un quit y una clave fiscal de AFIP nivel 3. No tienen que inscribirse previamente, solamente tienen que adherir al servicio, ¿sí? Van a ir a adherir al servicio, bajar hasta encontrar el botón de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía de la Nación y ahí van a poder desplegar la pestaña de lo que son servicios interactivos y van a habilitar este servicio que es el Exporta Simple. Sí, como requisito tengo que cumplir de que la mercadería o los bienes sean producidos en el país y que no estén alcanzados por ninguna prohibición, suspensión o tengan un cupo de exportación. También tengo un límite en cuanto a la cantidad que puedo operar, ¿sí? Y puedo hacer una operación de hasta $15.000 sin límite de pesos y por año puedo exportar hasta $600.000. Para una empresa que está recién arrancando es una herramienta mucho más que útil. Acá pueden ver en la pantalla cómo se ve el Exporta Simple y las herramientas que les brinda, desde cómo cargar sus productos, lo cual les permite hacer una clasificación arancelaria de los mismos, cotizar la operación en cuanto a lo que es la logística, elegir a un operador, es decir, dentro de los distintos operadores logísticos que están suscritos, cuál es el que me ofrece la tarifa con la cual yo quiero, ¿sí?, operar y luego seguir con la operación. También van a poder desde la plataforma, como esto es un servicio integrado con AFIP, hacer la factura de exportación. Bueno, vamos a hablar entonces ahora del otro proceso, que es el de la importación. La importación es para consumo cuando la mercadería se introduce en el territorio aduanero por un tiempo indeterminado. Y acá fíjense en ustedes que yo estoy diciendo es para consumo, porque esto nos está adelantando a lo que vamos a ver más adelante, que es que hay distintos tipos de destinaciones. Pero, ¿qué puedo importar? Como pasaba con las exportaciones, yo puedo importar bienes o servicios siempre y cuando no haya una prohibición vinculada con los mismos. Y como les adelanté, hay distintos tipos de destinaciones de importación. Definitivas, que son las de consumo, las que ingresan por tiempo indeterminado al territorio aduanero. Después podemos tener suspensivas o temporales. Ahí lo que vamos a ver es que pueden ser con transformación, sin transformación o el caso particular de depósito de almacenamiento. Después tenemos las operaciones que se hacen en zona franca. Ahí tenemos dos movimientos posibles, que es el ingreso a zona franca y el egreso a zona franca. El egreso de zona franca puede ser hacia el territorio nacional, como puede ser que yo de zona franca me vaya a otro país. Y después tengo el tránsito, que puede ser directo o interno. Como pueden ver, tenemos diferencias en distintas cuestiones en lo que es una destinación definitiva o a consumo y la destinación suspensiva. Acá en el cuadro que ustedes van a poder observar, van a poder analizar los aspectos tanto tributarios como operativos y qué es lo que pueden hacer cuando finalmente deciden ingresar a una mercadería de manera definitiva al territorio o cuando el ingreso es temporal o suspensivo. Pero hay regímenes especiales para distintas situaciones, como es el caso de que si yo quiero importar un bien de capital. En el caso de que yo quiera importar un bien de capital, tengo beneficios en cuanto al pago de tributos aduaneros. Y es importante que muchas veces este bien debe ser nuevo para que se pueda hacer una importación a consumo. Si la máquina es una máquina usada que será parte de un proyecto de infraestructura, minería o ingeniería, va a poder ingresar al país de manera
temporal si reúne características especiales. Y no cualquier mercadería es considerada un bien de capital. Tiene que clasificarse arancelariamente y confirmarse previamente que se encuentra en un listado de posiciones arancelarias que se han definido como tales. Muchos habrán escuchado nombrar acerca del régimen de Courier, que obviamente en el caso de los importadores y exportadores tiene requisitos o condiciones que difieren de cuando una persona quiere hacer una compra bajo el sistema conocido como puerta a puerta. En el caso de los importadores, el valor FOB máximo por vuelo es de $1000, la mercadería no debe superar los 50 kilos y es importante tener en cuenta que no puede requerir estampillados ni llevar intervenciones previas. Si quedara retenido, se va a tener que hacer un despacho aduanero. El despacho aduanero es el documento aduanero por el cual hacemos la importación a consumo. En 2023 se estableció un régimen de Courier específico para insumos productivos en el caso de las MIPYME. Acá el valor FOB máximo por vuelo pasa de $1000 a $3000 y se puede hacer uso de este beneficio hasta 5 veces al año, manteniéndose el requisito de que el peso no supere los 50 kilos. El trámite lo debe iniciar la cámara que nos representa, quien deberá acreditar de que estos insumos tienen una función específica en un proceso productivo y solamente una vez que la Dirección General de Aduanas haya aprobado, podremos recurrir a este régimen para hacer las operaciones. Si decidimos hacer una operación por $3000 y no contamos con la autorización previa, es probable que cuando llegue la mercadería quede retenida en aduana y tengamos que hacer un despacho. Vamos a hacer el análisis del flujo de una operación de importación como en su momento hicimos con las operaciones de exportación. Vamos a arrancar y vamos a ver hasta dónde llega la operación y qué cuestiones claves tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, arrancamos pidiendo una cotización. Vamos a tener una contraparte, un proveedor en el exterior al cual nosotros le vamos a solicitar una cotización. ¿Y qué es lo que tengo que mirar? El Incoterm, porque al informarme el precio me va a indicar el Incoterm. Como usualmente me lo va a informar, me va a decir que el precio es, por ejemplo, FOB Shanghai. En ese caso, ¿qué me está informando? Me está diciendo de que se cubren todos los costos hasta que la mercadería cruza la borda del buque en el puerto de Shanghái. ¿Qué cuestiones debo tener en cuenta? Como sucede cuando estamos haciendo una exportación, una vez que clasificamos arancelariamente la mercadería, tengo que ver qué requisitos puedo tener que cumplir acá en la Argentina para que esa mercadería pueda ingresar. Si tengo que hacer algún trámite, si tengo que hacer alguna certificación, si tengo que cumplir con algún paso previo a que la mercadería arribe. Una vez que recibo el presupuesto, recibo el OK de la operación, vamos a avanzar, le vamos a dar conformidad. Volvemos a ver el esquema entonces que vimos en su momento de cuáles son las figuras claves. Y como vemos, las figuras claves son las mismas. En este caso yo soy el comprador y vamos a tener intervención de aduanas en ambas puntas. Vamos a tener despachante de aduana o el agente que se encargue en origen de hacer los trámites. Vamos a necesitar un agente de transporte que va a ser quien se encargue de cotizarme y de hacer el traslado de la mercadería desde origen hacia destino. Voy a tener tanto en origen como en destino organismos reguladores que van a intervenir y obviamente ambas partes van a nominar a un banco para intervenir. Una vez que la mercadería está lista, comienza la gestión aduanera y ahí nos vamos a qué documentos tiene que preparar o qué documentos me va a enviar el proveedor. Como podrán ver a continuación, muchos de los documentos que analizamos durante la operatoria de la exportación se repiten, solamente que ahora los vamos a ver del lado del importador. Y hay que estar atentos a estos documentos porque obviamente tienen que cumplir determinadas condiciones para que nos sirvan a nosotros al momento de hacer la operación de importación. En primer lugar vamos a tener, como dijimos, puede ser que negociemos con un contrato de compraventa internacional, una orden de compra, pero acá vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de lo que sería un presupuesto, es decir, cuando nos envían la propuesta comercial. En caso de que nosotros la aceptemos, se avanza y tendremos una factura pro forma. Como ya hemos visto, esta no tiene un formato particular que deba cumplir. La factura comercial, como vemos en este caso, cuando viene desde otro país, no tiene el mismo formato que la que emitimos nosotros. Sí es importante que a la hora de solicitarle a su proveedor la emisión de la factura, le recuerden que necesita estar presente la condición de pago negociada, los plazos de pago negociados y la fecha de vencimiento
del pago que tenemos que realizar. Esa es información clave que tiene que estar. Además, se tiene que desprender el Incoterm, se tiene que desprender la información sobre quién es el proveedor y puede o no tener los datos bancarios. Eso ya es algo que queda a discreción del proveedor. Nuevamente puede ser que necesitemos presentar certificados de origen, por ejemplo, si importamos de un país miembro del Mercosur. Acá tienen un ejemplo de cómo se ve un certificado de origen emitido desde Brasil. Pueden ver que está la posición arancelaria, la descripción de la mercadería, están los datos de quién es el importador, quién es el exportador. Después vamos al documento de transporte y acá es muy importante que tengan presente de revisar este documento, no solo para que los datos de ustedes figuren adecuadamente, sino también para que la posición arancelaria que se declara sea la que utilizamos en nuestro país y no la de origen, para evitar confusiones. ¿A qué me refiero? Si bien la posición arancelaria, como hablamos, es un lenguaje común, muchas veces difieren los últimos dígitos y es importante que si ya la conocemos, informemos la posición arancelaria del Mercosur, que es con la que vamos a ingresar a la Argentina. Una vez que la mercadería es despachada de origen, vamos a tener un tiempo de tránsito y va a llegar a la Argentina y vamos a proceder con hacer el proceso de gestión aduanera. Es decir, vamos a emitir el despacho de importación y vamos a ingresar la mercadería a consumo, si este fuese el caso, en nuestro país. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta de qué es lo que vamos a tener que pagar? Al ingresar una mercadería a consumo en nuestro país vamos a tener que pagar el derecho de importación según corresponda, que puede ser intrazona, extrazona, y en este caso podemos encontrarnos con un derecho ad valorem, un derecho específico. Tasa estadística, acá en el caso de la tasa estadística, el valor, ¿sí? La alícuota está en el 3% y hay un esquema que vamos a ver más adelante en cuanto a cuáles son los valores máximos que puede tomar este porcentaje en función del valor de la mercadería. La tasa del sistema SIM, que son $10, podemos tener una tasa de comprobación de origen, podemos tener tasa de servicios extraordinarios, podemos tener casos especiales donde tengamos que pagar derechos compensatorios, antidumping, impuestos internos, y en lo que respecta a impuestos, salvo que esté vigente algún tipo de excepción, en general se paga un IVA del 21%, una percepción del 20%, un anticipo de impuesto a las ganancias del 6%, ingresos brutos, que obviamente acá empieza a jugar la condición fiscal del importador, y hasta cuando esté vigente el impuesto país, cuya alícuota va a diferir en función de la posición arancelaria del producto que estamos importando. A continuación vemos un ejemplo de un despacho de aduana. Acá vamos a poder ver que hay información que nos brinda desde quién es el importador, quién es el vendedor, quién fue el despachante que hizo la operación, cuál es el valor FOB. Vamos a poder ver el banco que se nominó, y esto es algo clave. En las operaciones de importación y en las operaciones de exportación se nomina, es decir, se determina qué banco se va a encargar de hacer el seguimiento, tanto para lo que es el cobro en las exportaciones como en el pago de las importaciones. Ese banco es el que va a ver, por lo menos hasta el momento, en el sistema que está integrado, las operaciones y va a poder hacer la gestión. También vamos a poder ver en el caso de los documentos de importación con qué condición de pago se declaró, si es con giro de divisas, sin giro de divisas, si es con giro de divisas anticipado, con giro de divisas diferido, si es vista. Y en la portada, en la primera hoja, lo que vamos a ver es un consolidado de todo lo que se pagó en concepto de derechos, tasas e impuestos. Después, si dentro de ese despacho tenemos posiciones arancelarias diferentes, porque en un mismo embarque podemos tener mercadería que se clasifica diferente, cada uno de ellos, cada uno de estos ítems que componen el despacho van a tener su propia liquidación. Bueno, la mercadería finalmente ha llegado a nuestro depósito y la pregunta es ¿cuándo la pago? Claramente. Como sucedía con las exportaciones, obviamente que prima lo acordado entre las partes, pero tenemos que tener presente las normas que puedan estar emitidas en tanto origen como en nuestro país con respecto a los plazos para el pago de las operaciones de importación. ¿Dónde puedo saberlo? En el texto ordenado de exterior y cambios, que es la normativa que emite el Banco Central, para saber si debo cumplir un plazo mínimo para poder acceder al mercado único y libre de cambios y poder hacer el pago de esta operación. Vamos a ir a un ejemplo práctico y simple sobre cómo saber del precio que a mí me cotiza, ¿sí? Mi proveedor en el exterior,
¿cuánto voy a requerir yo para poder hacerme de la mercadería? Simplemente para sacarla de la aduana. Veamos un caso de una importación donde el valor FOB es $10.000. A mí me cotizaron $10.000, la factura me indica que el Incoterm es ese. Pido un presupuesto y por el tipo de mercadería y el medio de transporte que seleccioné, me indican que el costo del mismo flete es $350. Supongamos que yo decido traer la mercadería sin seguro. La base imponible en la Argentina para el cálculo de las operaciones de importación es el CIF. Si no hay declarado un seguro, se estima un 1% de la sumatoria del FOB y del flete. Así, llego a la base imponible de lo que son derechos y tasa estadística, que es CIF. En este caso, en este ejemplo, vamos a ver que paga un 16% de arancel de importación. La tasa estadística del 3%, tengamos en cuenta que hay una escala que me dice en función del valor que yo tengo declarado FOB, como máximo cuánto puedo pagar de tasa estadística, que es el cuadro que ustedes ven en un costado. Ahí van a ver que ustedes van a pagar de derechos de exportación más de $1.600. Bueno, a ese valor CIF que habíamos arribado, le tenemos que adicionar lo que pagamos en derecho y tasa estadística para hacer la base imponible ¿de qué? La base imponible de los impuestos. En este caso tenemos que pagar IVA del 21%, IVA percepción del 20%, anticipo impuesto a las ganancias del 6% y la alícuota de ingresos brutos que está en el orden del 2,5%. Entonces, como les dije, tomamos el valor CIF, le sumamos los derechos, las tasas, tenemos esta base imponible y empezamos a aplicarle a estos $12.000 el 21%, el 20%, el 6% y el 2,5%. El impuesto país es un pago a cuenta que se hace al momento de la nacionalización. En este caso lo que vamos a ver es que esta mercadería paga un 17,5% de impuesto país. Entonces al momento de nacionalizar va a pagar el 95% del 17,5% y se calcula no sobre el CIF como el resto de los impuestos, sino sobre el valor FOB. Y después tenemos el SIM, que es un valor fijo, $10 por operación. Entonces yo a la aduana, para poder hacer la extracción de la mercadería, voy a tener que transferirle al tipo de cambio del día en que voy a hacer la nacionalización el equivalente en pesos a $9.999. Entonces, teníamos una mercadería que en origen valía $10.000, que tiene un valor en aduana, ¿sí?, determinado, que ya no es más $10.000, que la mercadería nacionalizada ya está arriba de los $20.000, ¿sí? Pero algo importante tener en cuenta. Los impuestos son recuperables, exceptuando el impuesto país, son recuperables, se toman como pago a cuenta. En tanto el IVA percepción, anticipo impuesto a las ganancias e ingresos brutos se pueden tomar, en el caso de IVA percepción e ingresos brutos, de corresponder se podrá tomar en las declaraciones, o sea, en los pagos mensuales que se hacen, y en el caso del anticipo de impuesto a las ganancias, lamentablemente queda pendiente para cuando se tiene que hacer el pago una vez al año, siempre sobre el ciclo cerrado. Como son impuestos que son recuperables, no deberíamos tenerlos en cuenta a la hora de llegar a un costo final y usarlos para el pricing de nuestro producto. Con relación a otros costos que tenemos que tener en cuenta, bueno, yo les hablé del flete internacional, les mencioné un valor, les dije $350, pero eso es flete puro. En general, cuando uno hace una operación de importación, a la agente de transporte le va a tener que pagar otras cuestiones adicionalmente al flete que las tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, el almacenaje, desde el momento en el que la mercadería arriba de su buque hasta que yo hago la nacionalización, puede que la tenga en un depósito fiscal y tengo que pagarle el depósito, el almacenaje. También tendría que considerar si tengo que trasladar, obviamente, esa mercadería desde el depósito fiscal hasta mi depósito. Ahí va a haber un tránsito interno con un flete. También tengo que tener en cuenta los gastos del despachante de aduana y los gastos bancarios. ¿Sí? Son todas cuestiones que yo tengo que ir teniendo en cuenta, considerando a la hora de llegar al costo final y después de ahí armar mi pricing.
Ahí ven un ejemplo de una liquidación de gastos de un despachante de aduana, donde pueden ver lo que vamos a tener que pagarle a un despachante, porque en general los despachantes cancelan, ¿sí?, las obligaciones que nosotros tenemos con el depósito, con el agente de transporte, local, por cuenta y orden nuestra, y ellos después nos facturan estos gastos y nosotros les pagamos a ellos. Previamente nos van a requerir en general que les adelantemos ese dinero, pero son ellos quienes nos facturan porque hacen el pago por cuenta y orden nuestro. Bueno, para repasar, conocimos qué es el comercio exterior, qué implica operar en otros mercados, también los desafíos más comunes y las principales estrategias para lograrlo con éxito. Profundizamos en el desarrollo de estrategias de internacionalización efectiva para competir y prosperar en el mercado externo. Concretamente, entender cómo llevar adelante una operación de exportación o importación de bienes y servicios de manera exitosa a través de diferentes guías y herramientas. Ahora sí, llegamos al final de la capacitación. Muchas gracias y hasta la próxima.